la clase. Sí me gustaría, como siempre, desde la clase uno ustedes han venido muy participativos, ¿no? En todo. Entonces, la pregunta para aperturar la clase el día de hoy es la siguiente, ¿no? Cuando ocurre un accidente de trabajo, ¿cuál creen ustedes que es la primera pregunta que casi siempre se hace, ¿no? De repente, si ustedes están en el trabajo y les dicen a ustedes de un accidente, ¿qué es lo primero que preguntan? ¿Qué es lo primero que preguntan? ¿O qué es lo primero que alguien preguntaría o ustedes han escuchado de repente? ¿Qué es lo primero que preguntan cuando sucede un accidente de trabajo? A ver, los leo. O de repente alguien quiere, por ejemplo, por acá Jennifer nos dice qué pasó, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede ser, quiere saber qué es lo qué pasó, ¿no? Se cayó, se cortó, ¿no? O sea, porque accidente puede ser un montón de accidentes, ¿no? Puede ser me tropecé, me caí, puede ser me caí a 10 metros, ¿no? Entonces es válido lo que dice Jennifer Rodríguez, ¿no? Primero saber qué pasó, ¿no? Qué tanto es el accidente, ¿no? Si es que es una caída, como dice, cómo se cayó, ¿no? Porque es diferente caerte en una vereda, te tropiezas, te caes, a caerte en un edificio de 5 pisos, ¿no? Es muy diferente, la severidad va a impactar, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Dice Ligia, ¿no? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo pasó? ¿No? Y por último, dice, ¿cómo estás? ¿No? También es importante esa parte, ¿no? ¿Cómo está el trabajador? O sea, ok, no pasó un accidente, pero en resumen, yo primero quiero saber si el trabajador está bien o está mal, ¿no? O si está estable, si está consciente, de repente si lo han llevado a emergencia porque ha sangrado. Entonces, también es importante saber eso, ¿no? ¿Cómo está el trabajador? Ok, se accidentó, sí, pero yo primero quiero saber cómo está el trabajador, ¿no? Puede ser que el trabajador después de su accidente haya fallecido, puede ser que esté, sí, sí, no, perdón, esté con alguna fractura o con alguna aparente amputación, puede que también el trabajador esté sano y salvo, simplemente tenga dolor, ¿no? También es importante saber cómo está, ¿no? ¿Qué más preguntarían cuando hay un accidente, ¿no? Bueno, les cuento un poco, ¿no? Cuando a veces tengo accidentes de trabajo mis empleos anteriores que he elaborado, la primera pregunta es, ¿de quién fue la culpa? ¿No? ¿De quién fue la culpa? Porque lógicamente siempre dicen, ha sido la culpa del trabajador por negligente o ha sido culpa de la empresa porque no les dio las medidas, ¿no? Y también la semana pasada recuerdo, estaba en Facebook viendo el feed, ¿no? Y me apareció una noticia, ¿no? Obrero muere en accidente de trabajo por una caída a desnivel, ¿no? Y yo entré, me puse a leer los comentarios de las personas, ¿no? Y por ejemplo decían, algunos comentarios decían, yo he trabajado en esa empresa, los trabajadores no hacen caso, no se ponen el arnés, se pasan de confiados, ¿no? Luego otros comentarios que yo leía eran, yo también conozco esa empresa y esa empresa no les da los implementos de seguridad a los trabajadores, este, no los deja trabajar como sea, nadie los supervisa, ¿no? Entonces eran como que comentarios divididos, ¿no? Algunos decían, culpa del trabajador, ¿no? Por negligente, por exceso de confianza, ¿no? Por actos inseguros, actos subestándares, y otros se iban culpa del empleador, ¿no? ¿Por qué no le dio lo necesario, no evaluó los riesgos, no identificó los peligros, no supervisó, no alertó, ¿no? Entonces, básicamente, el clase que vamos a ver el día de hoy está un poco orientado a ello, ¿no? Cuando sucede un accidente de trabajo, un incidente, muchas personas creen que nosotros queremos decir, ya, o sea, ok, lo investigamos, pero al final, para ver la culpa de quién fue, ¿no? Y en realidad, ese no es el objetivo de saber quién es el culpable, por así decirlo entre comillas, ¿no? Nosotros no queremos saber quién es el culpable, ¿no? Lo que queremos saber, ¿qué creen ustedes cuando hacemos una investigación de accidente? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué queremos identificar? Por ahí un poco lo que dijo Jennifer. ¿Qué creen ustedes que yo, como área de seguridad, como área de prevención, tendría que obtener cuando hago una investigación? ¿Qué me interesaría a mí? ¿Saber quién es el culpable? A ver, ¿qué dicen? A mí, como área de prevención, qué es lo que me importa cuando hago un accidente? Correcto, ¿no? Jennifer dice, identificar qué fue lo que propició la caída. ¿Y qué quiere decir eso? La causa, ¿no? Nosotros buscamos causa, ¿no? El resto, nosotros como prevención buscamos causa, ¿no? Cuando ya hay un accidente y se eleva a otras medidas, digamos, ya las leyes, ya hacer su propia investigación, ya verán
cuál es la sanción, ¿no? ¿Cuál es la sanción y hoy día vamos a ver eso, ¿no? Tipo de las sanciones administrativas, penales y todo lo demás. Entonces, pero nosotros no somos abogados, nosotros no somos la fiscalía, ¿no? Somos profesionales de prevención, de seguridad. Entonces, nosotros solamente nos interesa saber cuál es la causa, ¿no? De como dice Ligia, como dice Jennifer, qué es lo que pasó. Y nosotros sabiendo la causa, lógicamente vamos a atacar ahí, ¿no? A proponer controles para que no vuelva a ocurrir. ¿Ok? Ese es nuestro rol de prevención, ¿no? Y quería aperturar o iniciar la clase con esta pregunta, porque, como les digo, muchos comentarios de las personas, cuando hay un accidente, un incidente o un evento de seguridad, siempre quieren saber quién fue el culpable. ¿Fue culpa del trabajador? ¿Fue culpa del empleador? Y en realidad, eh, como les expliqué la clase pasada, la ley eh, tiene facultades del empleador. El empleador tiene obligaciones, sí, de todas maneras, ¿no? Tiene facultades también, pero los trabajadores también tienen obligaciones. Entonces, no es tampoco ir de quién es la culpa, ¿no? Nosotros vamos simplemente hasta la causa, ¿ok? Hasta cuál fue la causa. Pero vamos igual a ver hoy día qué es lo que le puede pasar al empleador por también omitir ciertas medidas que sí son su obligación. Entonces, de eso va a consistir la clase del día de hoy, ¿ok? Marcos dice, creo que evaluar y analizar todo también es fundamental, ¿no? Evaluar, ¿no? Analizar las causas, los peligros que hay, hacer una correcta identificación de peligros, ¿no? Yo no puedo controlar un peligro si no lo conozco, ¿no? Si para mí eso no representa nada, llega a pasar, yo no lo identificaba. Entonces, identificar peligros es el primer paso para tener un buen sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Igual es fundamental ver cómo ha sido la tasa de accidentes de trabajo, ¿no? En años atrás, acá en esta lámina podemos ver cuál ha sido el número de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos ante notificados al Ministerio de Trabajo, ¿no? Durante el 2011 hasta el año pasado, que fue el 2025, ¿no? Como ven acá, accidentes de trabajo no mortales, han habido 326.624 accidentes en el Perú, ¿no? Accidentes de trabajo mortales han habido 2.823 y incidentes peligrosos han habido 9.278. Entonces, imagínense, en el año, esto es del 2011 al 2025, han habido 2.823 accidentes de trabajo. Entonces, más de 2.000 personas han muerto por ir a trabajar en el trabajo en todos esos años. Y solamente esta es la cifra de accidentes reportados, ¿no? Imagínense ustedes los accidentes que no se han reportado, porque seamos sinceros, hay accidentes de trabajo que no se reportan, ¿no? Yo he trabajado en obras en las cuales habían accidentes de otras contratas y no se reportaban, ¿no? Simplemente se manejaba la parte de salud con la enfermera, todo, pero no se reportaba, o sea, no llegaba ese registro o ese reporte a la, a la clínica, porque ni siquiera lo atendían por STR. ¿Para qué? Para que no infle sus estadísticas ni sus indicadores, ¿no? Entonces, miren, si solamente hay 2.823 accidentes reportados, imagínense los que no se reportan, ¿no? O imagínense construcciones ilegales, minerías ilegales donde mueren trabajadores, o también trabajos los cuales se van sin ningún contrato y se accidentan y mueren o tienen un accidente incapacitante. Entonces, esto solamente habla de los accidentes reportados, ¿no? Y podemos ver acá cómo ha sido la curva, ¿no? Por ejemplo, a ver, en lo que puedo ver, en lo que se puede apreciar en la imagen, accidentes de trabajo mortales, el año donde hubo más accidentes mortales reportados, según puedo ver acá, fue en el 2022, ¿no? 410 accidentes mortales, o sea, 410 trabajadores que fueron a trabajar buscando un mejor futuro, buscando crecer personalmente, familiarmente, ¿no? 410 personas, nunca más su familia las vio y fallecieron en el trabajo, ¿no? 410 en el 2022. Luego, en incidentes peligrosos, en el 2013 me parece que fue la mayor tasa de incidentes peligrosos, ¿no? Que tuvo todo el potencial para causar algún daño potencial o grave, pero no llega a pasar, ¿no? Entonces, fueron 900.
88 en el 2022, y los accidentes de trabajo no mortales, ¿no? Los accidentes de trabajo no mortales podemos ver, en el 2025 han habido 38.197, 38.000 accidentes de trabajo. Imagínense esta gran cantidad, ¿no? Sí, Marco, a ver si le pueden dar por ahí el micro a Marcos Pastor, que quiere dar un comentario. ¿Me escucha, ingeniero? Buenas tardes. Hola Marcos, buenas tardes. Sí, sí te escucho, ahora sí. Mire, ve, yo tanto escucho y hacemos, creo, todos los días el tema de seguridad, pero hay varias empresas, en la empresa que estoy el día de hoy, no se cumplen muchas cosas. Una, la ingeniera que está a cargo, a todos los trabajadores nos hace firmar charlas y per se un montón de cosas, pero solamente para la finta. ¿Por qué? Porque no se cumple ni charla, ni capacitaciones, ni nada en ese tema. Es una obra que estamos realizando para la región de Ayacucho, pero solamente para decir papeles, papeles, papeles manda y nada más. Pero el tema de seguridad no hay nada. Creo que también hasta el tema, el mismo gobierno está comprado porque no vino, se hizo de la vista gorda, hay muchas cosas, muchas falencias, pero nada de nada. Eso sería todo. Muchas gracias, Marcos, por tu comentario. Y bueno, tienes mucha razón, ¿no? Yo también he trabajado en empresas en las cuales lo que dices es muy cierto, ¿no? Solamente te dan el formato para que tú registres y no, no te dan la capacitación, no te dan la charla, ¿no? Y lógicamente ellos ya cumplieron su objetivo, que es tener una evidencia, ¿no? Porque si llegas a una FIL, te pide, ¿has hecho charla? Sí, demuestran el registro que te han hecho firmar, pero después no ha habido una capacitación, ¿no? Y eso suele pasar mucho, ¿no? Te pueden decir, sí, firma y luego lo regularizamos, que es la palabra que siempre se usa. Luego se regulariza y al final el trabajador no se capacita, no se hace charla, te hacen llamar de repente matriz y per se, como dices, Marcos, pero no, no llega al trabajador, ¿no? Entonces, luego que pasa algo, si pasa algo, la empresa puede decir, mira, sí, acá está tu registro, tu firma, entonces sí ha pasado, o sea, sí te da inducción, pero en realidad no. No, yo también recuerdo que cuando supervisaba contratistas, me iba, ¿no? A su frente de trabajo y le preguntaba a un colaborador, ¿no? Le decía, hoy día, ¿de qué ha tratado tu charla? Y un trabajador me mira y se ríe. Entonces yo voy a otro trabajador de la misma empresa y le digo, ¿de qué ha tratado tu charla hoy día? Y me dice, no me acuerdo, Inge. Le digo, pero ¿cómo no te vas a acordar si son las 8:15 y las charlas son de 8 a 8:10? Voy a otro trabajador y me dice, no, ingeniero, simplemente no hemos pasado charla hoy día, nos han hecho firmar nada más un registro porque estábamos apurados, ¿no? Entonces, sí lo que dice Marcos es cierto, sí suele pasar, ¿no? Creo que en todos lados, en todo país, hay buenas gestiones de seguridad, pero también hay gestiones de seguridad eficientes, ¿no? Y pues todo esto se puede, pues, llegar a ocurrir un accidente. Cuando ocurre un accidente existen los lamentos, ¿no? Los lamentos y todo ello, ¿no? Gracias, Marcos, por el comentario. Entonces, ya una vez que ya hemos un poco entrado en contexto acerca de la seguridad, acerca de un historial de accidentes de trabajo, ¿no? Acerca también con lo que aperturamos de clase, ¿no? Cuando aperturamos la clase el día de hoy, ahora sí vamos a entrar un poco a lo que nos dice la ley, ¿no? Y un poco a analizar también, ¿no? Porque como les digo, la ley ha sido ejecutada, escrita por personas, ¿no? Y las personas, lógicamente, tenemos nuestros errores, ¿no? Y las leyes no son perfectas. Las leyes tienen sus vacíos, ¿no? Las leyes son generales, pero sin embargo, ya forma parte de cómo lo interpretemos también, ¿no? Y tampoco es que eh, la ley tiene que ser tal cual dice, o sea, si es, bien es una ley, pero yo puedo tener una empresa, la cual a mí no me aplica lo que dice la ley, pero hay otra empresa que sí. Entonces ya depende mucho del criterio que nosotros tomemos al analizar esta ley, ¿no? Entonces vámonos un poco acá a la parte de la facultad que tiene el empleador, ¿no?
Según el artículo 50 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la Ley 29783, nos dice que el empleador tiene que gestionar todos los riesgos sin excepción, todos los riesgos, priorizando siempre la eliminación en su origen. Entonces, este es el primer apartado de una facultad del empleador, la gestión de riesgos. ¿Qué quiere decir todos los riesgos? No, yo, no puede ser que, por ejemplo, en mi obra de construcción, yo solamente gestione los riesgos de mi personal obrero, pero como mi personal administrativo quizás que esté en obra y quizás tiene menos riesgo porque es el mismo personal administrativo, no, casi no para en la zona de obra, a ellos como que no voy a identificar sus peligros porque me voy a enfocar más en los otros, ¿no? ¿Qué pasa? Luego se accidenta un trabajador administrativo y cuando van a revisar, en su hiper no estaba contemplado, ¿no? Y me ha pasado a mí. Por ejemplo, tuvimos un practicante en una de las obras, un practicante, el cual ese practicante, o sea, estaba, no sé si ustedes han trabajado en obra está la parte de obra y luego se hace como una especie de oficinas, ¿no? Que son prefabricadas, donde está el personal, el residente, el de seguridad, el de calidad, el practicante, ¿no? En algunos casos cuando hay oficinas, ¿no? Entonces el practicante solamente se había mapeado, se había identificado que sea en oficina y simplemente, digamos, en obra solamente vaya a dejar documentos al residente y nada más. Entonces su hiper estaba orientado a trabajos administrativos y había una parte de desniveles propios de la obra, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? El residente manda al practicante a que tome unas fotografías en altura, ¿no? Tenía que subir un andamio más o menos de 5 cuerpos. Entonces, en la hiper del practicante no estaba considerado trabajos en altura, ¿no? Porque ya se había quedado en que el practicante no podía hacer una labor de riesgo. Sin embargo, el practicante lógicamente recibe una orden de su jefe inmediato, que era el residente, y el practicante lo hace, ¿no? Porque es una obligación, perdón, una orden de tu jefe, ¿no? Probablemente el practicante que si hubiera dicho, sabes que yo no puedo hacer ese trabajo porque yo no estoy capacitado para altura, eso no es mi función, no hubiera pasado nada, ¿no? No lo hubiera hecho por política de no al trabajo inseguro, forzoso, ¿no? Pero sin embargo, el practicante pues también era una persona nueva que ustedes saben, ¿no? Uno entra a un trabajo y te mandan una función y tú lo que quieres es quedar bien porque quieres seguir en el mundo laboral, ¿no? Y eso es la realidad. Entonces ya, el practicante sube, ¿no? Y cuando ya va a llegar al último, de repente no recuerdo bien si hace un traspié, si se desmaya, si no estaba apto para altura, si se marea, no lo sé. No, cuando ya estaba en la última andamio, parece que hace un traspié y cae, ¿no? O sea, cae digamos, de la plataforma del cuarto cuerpo al tercer cuerpo. No cae hasta el suelo, cae, digamos, como un cuerpo de andamio, pero igual, no fue un accidente de trabajo, solamente se golpeó. Pero, ¿qué pasó, no? Que al momento de hacer la investigación, en la gestión del riesgo, no se había identificado el riesgo de caída para el practicante. No se había identificado, ¿no? Ligia dice, una vez hace sin pensar el riesgo solo más por cumplir, ¿no? Y claro, sobre todo esto le pasa mucho a trabajadores nuevos, ¿no? Porque lógicamente si te dan una orden, tu jefe inmediato, tú vas a querer, como le voy a repetir, tú puedes quedar bien, ¿no? Pero imaginemos que le hayan dado esa indicación a una persona que tiene más de 10 años de experiencia, ¿no? Creo que ahí sí ya cambiaría un poco porque la persona puede decir, pero bueno, eso no es mi función, yo no sé subir un andamio, nunca me han capacitado, no me han hecho aptitud a altura, yo no sé si estoy bien, entonces yo no puedo subir, ¿no? Fuera diferente. Pero quizás acá hubo ese problema, ¿no? Hubo esa mala identificación. Entonces, ¿qué debería hacer el empleador para perdón, evitado que el trabajador se caiga? Ok, el practicante, en este caso, identificar, ok, si yo como empleador voy a querer que suba el practicante a veces, ¿qué hago? Lo capacito en altura, ¿no? Lo capacito. ¿Qué más? Lo capacito. ¿Qué más? De repente, capacito en altura, le pongo un supervisor para que le dé apoyo, ¿no? Al trabajador hasta que esté en confianza, ¿no? Pero algo tengo que hacer yo. No había un registro de capacitación de trabajos en altura, ¿no? De repente el trabajador, el practicante, perdón, se desmayó porque de repente tenía fobia a las alturas, ¿no? O porque de repente sufría de mareos, ¿no? No lo sé, ¿no? De repente no había una aptitud médica a la altura, ¿no? A ver, hay que revisar el examen ocupacional para ver cómo estaba el trabajador. Entonces es una serie de cosas que cuando recién sucede un accidente, ahí recién se toma
¿no? ¿Y qué van a decir? ¿Por qué? ¿Qué va a decir la fiscalización? ¿Por qué no identificaste ese peligro? ¿No? Entonces, la gestión del riesgo es para todos los trabajadores, ¿ok? No solamente es para los que tenemos alto riesgo, para los que la empresa crea convenientes, para todos, ¿no? Bien, ahora vamos a otra facultad del empleador que es la capacitación. Claro, como dice Ligia, ¿no? Puede haber tenido miedo a las alturas, puede haber estado enfermo de algo, nervios, ¿no? Entonces uno no sabe, ¿no? Porque al trabajador, a ver, recuerdo, en el caso puntual, al practicante sí se le había tomado examen médico, pero no se le había hecho test de altura, ¿no? No se le había hecho test de altura, ¿no? O sea, yo no sabía si el trabajador tenía fobia a las alturas, si de repente algo tenía un tema de salud, ¿no? Entonces, no solamente es decir, te vas arriba, subes y ya, o sea, hay algo más allá, ¿no? Y esto es a raíz de identificar el peligro. Ahora vamos con la capacitación, ¿no? El ítem de capacitación sostiene pues que el empleador tiene que garantizar la capacitación y entrenamiento oportuno según el puesto y las funciones específicas, ¿no? Esto va un poco amarrado a lo anterior. Ok, si yo quiero que mi practicante haga trabajos en altura, pues ¿qué tengo que hacer? Capacitarlo, entrenarlo en altura, ¿no? Si yo quiero que, por ejemplo, mi contrato, también les cuento otro caso, ¿no? Yo trabajo en una empresa donde contrataron a un pintor, ¿ok? Entonces, su puesto de trabajo era maestro pintor. Entonces, su IPRC estaba lógicamente orientada a maestro pintor, ¿no? ¿Qué peligros tiene el pintor? La pintura, ¿no? El tema de peligros locativos, ¿no? El tema de mecánicos, quizás por la brocha, por sacar la pintura, ¿no? También tenía como iba a pintar en altura, también tenía el peligro de trabajos en altura, se le capacitó en trabajos en altura, ¿no? Todo bien hasta ahí. Entonces ya el trabajador como tenía como 4 meses, yo un día paso y no sé cómo veo una persona soldando, pero como estaba con todo su EPP de soldadura, que ustedes saben que el EPP de soldadura pues es la careta, los lentes, el respirador, o sea, no puedes ver bien la persona porque simplemente ves el EPP. Entonces, bueno, yo paso y veo un trabajador soldando, aparentemente estaba todo bien con la señalización, bueno, dije, ¿no? Y no sé cómo regreso, luego unas horas vuelvo a pasar y cuando veo que el trabajador ya había terminado de soldar, se estaba quitando su máscara, veo que era el pintor. Entonces yo me pongo a reflexionar, pero en su matriz hiper de ese trabajador, todo está enfocado a pintura. O sea, a mí no me consta que el trabajador tenga capacitación en soldadura. No me consta que sea soldador. Soldadura es una labor de riesgo. Han presentado solamente capacitación en trabajos en altura, pero no en trabajos en caliente. Entonces me acerco y le digo al trabajador, primero le pedí su ATS, ¿no? Su matriz hiper, y me dice, no, ingeniero, lo que pasa es que a mí me han mandado como apoyo a soldar, me han mandado apoyo para soldar porque el soldador se ha enfermado el día de hoy. Yo le digo, pero tú sabes soldar, no, muéstrame una acreditación de que tú, sabes soldar. No, ingeniero, me acaban de hacer una demostración, 10 minutos y ya entendí, incluso está fácil. Fueron tal cual las palabras del trabajador. Entonces, ¿qué pasaba si mi trabajador se accidentaba soldando, si se quemaba o si este trabajador fomentaba un incendio? ¿En su hiper estaba? No estaba. No había riesgo de incendio, no había riesgo de quemadura. Como les digo, todo está enfocado a la pintura. No había alguna capacitación en trabajos en caliente, ¿no? Por último, después ya de analizar bien el caso, ¿no? Dentro había cerca material inflamable también. Entonces, si yo como empleador quiero que un trabajador ejerza otra labor la cual no está preparada, ¿qué tengo que hacer yo como mínimo? Capacitarlo. O sea, traeré a un ponente externo, a un bombero que lo capacite, tengo una evidencia y una vez que veo que tengo un entrenamiento al menos de una semana acompañado con un soporte, ya y puedo decir, está bien, ya es competente al menos, ¿no? Yo lo he capacitado, ¿no? Pero yo no lo puedo mandar a un trabajador que es pintor a hacer otra cosa, ¿no? Y me ha pasado también siempre de que entran trabajadores a hacer una labor y los quieren mandar a hacer de todo, ¿no? Como todistas, de todo quieren hacer, quieren soldar, quieren lijar, entonces hay que ver bien el puesto de trabajo, el MOF y también su ITAR, ¿no? Lige dice, esto es común en las operaciones y siempre ocurren los accidentes con ellos. Claro, pues, ¿no? Yo no puedo poner a un trabajador al cual no he capacitado. Si yo como empleador quiero que haga eso, entonces, ¿qué tengo que hacer como mínimo? Ok, al menos lo capacito y lo entreno una semana, unos días, le pongo un apoyo hasta que el trabajador se sienta seguro,
lo certifico y de una vez, ok, ya, ¿no? Ya, ya, miren, yo, el trabajador no tenía esta conocimiento, pero yo como empleador, porque quería que haga un trabajo para mi empresa, yo le di el soporte, yo lo capacité, yo lo entrené, yo lo volví una persona competente para esto. Incluso, incluso también sucede mucho en las maquinarias, ¿no? Trabajadores que quieren por ejemplo, ¿no? Había un trabajador que quería operar un rodillo y decía, yo tengo mi licencia de conducir, yo normal lo puedo manejar. Le digo, tú tienes una licencia para conducir un carro, pero no tienes una certificación para manejar una maquinaria de línea amarilla. O sea, es diferente. O sea, yo puedo tener mi licencia de moto, de carro, pero yo por eso no me voy a ir a manejar un tractor, ¿no? Porque ustedes saben que hay certificado de operatividad de operador, ¿no? Es todo un tema, podríamos hablar horas y horas de las faltas, pero en resumen, la capacitación le corresponde al empleador, ¿no? Siempre y cuando tú quieras cambiar de función. ¿Qué pasa? Si viene un trabajador de afuera con otras capacitaciones, con un título, con una acreditación, no hay problema, ¿no? O sea, el trabajador ya está capacitado, ya, y si pasa algo, yo tengo evidencia de que el trabajador es competente. Protección dual, ¿no? En esta parte nos habla acerca de priorizar la protección colectiva frente a la individual mediante medidas de control e ingeniería, ¿no? Acá en la protección dual habla un poco del tema de la protección colectiva, es la señalización, ¿no? Y también la señalización es importante y no solamente va como que ponerte un cono y ya, ¿no? La señalización tiene que ir de acuerdo al nivel de riesgo, ¿no? O sea, yo no puedo, de repente, si yo tengo un abismo, ¿no? Perdón, de 3 pisos, en el borde yo no solamente puedo ir poner conos y ya, porque el cono se puede volar y queda en el abismo, ¿no? Y tengo que poner protección rígida, ¿no? Este, cerrar el área, ¿no? De marcar, poner un letrero, saber algo, ¿no? Entonces es importante esa parte de la protección. ¿Y quién te da eso? El empleador, ¿no? También yo recuerdo que a veces cuando iba a supervisar a mis contratas le decía, pero no puedes señalizar así nada más, ¿no? No, es que me decían, Inge, la empresa no me ha dado, o sea, ¿yo qué puedo hacer? No voy a poner de mi plata. No, eso es es los comentarios que yo recibía. Y tiene razón, ¿de quién es responsabilidad? Del empleador, ¿no? El empleador tiene que darte cinta de peligro, protección rígida, capuchones, todo lo que tenga que ver con la protección colectiva te la tiene que dar, te la tiene que entregar. Ya no es responsabilidad del trabajador. Respecto a diseño seguro, ¿no? Diseño seguro, el empleador también tiene la facultad de diseñar puestos y ambientes de trabajo, que garanticen la salud física y mental del trabajador y del personal. ¿El diseño seguro qué quiere decir? Por ejemplo, si yo como empleador tengo mi empresa, yo tengo que darle a los trabajadores un espacio seguro de trabajo, seguro y saludable. ¿Qué quiere decir? Tengo que darle, si yo tengo una oficina, tengo que darle una oficina digna, ¿no? Digna, saludable, segura, ¿no? No le puedo dar una oficina en la cual tengan como escritorio, no sé, una silla de plástico, ¿no? Obviamente considerando que mi trabajador va a estar sentado 8 horas, ¿no? Porque si el trabajador solamente se va a sentar 1 hora y su trabajo es en campo, pues ahí no hay problema, ¿no? Porque no va a haber ninguna afectación a su salud, pero si es un trabajador administrativo, que su labor es 8 horas al día sentado, pues yo no le puedo dar una silla de plástico, ¿no? Tengo que darle una condición de trabajo segura y saludable, ¿no? De eso habla este diseño, ¿no? Este diseño seguro, ¿no? Si yo estoy en una obra en la cual mis trabajadores están todos los días expuestos al sol, yo tengo que hacer algo contra eso, ¿no? Tengo que, no sé, hacer campañas de hidratación, puntos de hidratación, darles bloqueador solar, comprarles sombreros, no sé, de alguna manera hacer algo ante el peligro que está inminente ahí, ¿no? Si yo estoy de repente al contrario, si estoy en una obra, en una obra, en una mina, donde hace demasiado frío, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Darle a mis trabajadores vacunas correspondientes para que no se resfríen, casacas, calefacción, no sé, pero de eso trata de dar un ambiente seguro, ¿no? Yo no puedo tampoco, también recuerdo haber visto que en Piura, ustedes saben, no sé si los que son de Perú, en Piura, en Tumbes hace mucho calor, ¿no? El norte de Perú hace bastante calor, y sobre todo en el verano, pues es fatal, ¿no? Yo también he trabajado en Piura en más o menos en enero y es un horno trabajar en carreteras, incluso en el aire libre, ¿no? Cada vez la gente se desmaya por golpe de calor en el trabajo, ¿no? Y también leí que en un call center había una oficina de call center que son los que llaman
y llaman todo el día y ustedes de repente, la gente que no está muy metida en la seguridad piensa, qué mejor trabajo de que estar en una oficina sentado y nada más, ¿no? Entonces, esa oficina en la cual estaban todos los de call center no tenían aire acondicionado, no tenían ventiladores, solo tenían una ventana para todas las 15 personas que vivían ahí y para colmo, ese aforo era para 8 personas y habían 15 personas. O sea, estaban como podían. Y lógicamente, pues llegó un punto donde tanto trabajador ahí, como 5 se desmayaron por golpe de calor, ¿no? En el pico más alto, ¿no? Y recuerdo haberlo visto en las noticias en Piura este año, a inicios de año, ¿no? Entonces, de eso trata dar un ambiente de trabajo seguro y saludable para los trabajadores. Entonces, esa es responsabilidad del empleador, ¿no? Tengo que darle buen mobiliario. Y con esto no digo de que todo tenga que ser el escritorio más caro, la silla más cara, porque no va por el tema de dinero, sino va por el tema de que mi trabajador tenga una buena, este, un buen espacio físico para trabajo, ¿no? Y esta parte no solamente va con la parte física, sino también con la parte mental. O sea, no puedo permitir yo como empleador que en mi empresa haya hostigamiento laboral, acoso, ¿no? Hostigamiento sexual laboral, discriminación, que estén agobiando a los trabajadores, que estén obligándolos ¿sabes qué? Si no trabajas hoy día hasta las 8 de la noche, no te renuevo, no, o estar creando miedos o sobre a los trabajadores, porque esa parte psicosocial tampoco es un trabajo saludable, ¿no? Hoy en día, después de pandemia, hemos visto cómo la salud mental ha repercutido bastante en los trabajadores. Entonces, es tanto la parte física como la parte mental son importantes, ¿no? Y el empleador tiene como facultad eso, ¿no? Darle un ambiente seguro. O sea, es lo mismo tan importante es, así no le des una silla, mantener alguien en tu trabajo el cual esté teniendo un hostigamiento contra otro trabajador, ¿no? Porque el trabajador al final busca seguridad y salud, ¿no? Eso es lo que buscamos hoy en día. Jennifer dice, serán muy pocos los empleadores que se preocupan verdaderamente por sus colaboradores. Sí, pues efectivamente, y lamentablemente sí, no son pocas las empresas las cuales dicen o piensan, lo voy a hacer porque quiero cuidar a mi trabajador, más que lo voy a hacer para que no me multen o lo voy a hacer para que no reclamen, ¿no? Continuamos con las obligaciones del empleador del artículo 49. Básicamente nos habla aquí de garantizar la seguridad, ¿no? Y les había comentado, parecido al anterior, ¿no? Asegurar la salud física y mental de los trabajadores en todo momento durante el desempeño de las labores. Respecto a las capacitaciones, hablamos también, ¿no? Que es que tiene el empleador derecho, obligación de capacitar, pero para que sepan, acá en Perú, como mínimo, se exige que sean 4 capacitaciones al año, ¿no? Eso es lo como mínimo que se le pide al empleador a sus trabajadores, ¿ok? Estas capacitaciones tienen que ser dentro del horario de trabajo, ¿ok? Tienen que ser dentro del horario. No puede ser que te digan, tu horario es de 8 a las 5, ¿no? Recién a las 5 va a haber una capacitación, o sea, no, tiene que ser dentro del horario de trabajo. Y por ningún motivo te pueden decir el empleador, ok, quiero que te voy a capacitar de trabajos en altura, pero te voy a descontar 150 de tu planilla porque cuesta tu capacitación. O sea, no. O sea, las capacitaciones no tienen que ser a costo del trabajador, tiene que asumirlas el empleador y tiene que ser dentro de la jornada laboral. También pasa que si te dicen, ¿sabes qué? Necesito que la capacitación sea desde las 5 de la tarde, que está fuera de tu hora, de 5 a 7, pero esas 2 horas yo te las devuelvo de luego, ¿no? Para que las compenses otro día. Entonces ahí sí es diferente, ¿no? Porque ya, o sea, ok, te quedas, pero después te la compensa, o sea, ya no vienes 2 horas en el día o te tomas 2 horas, no lo sé, ¿no? Eso también es diferente a decirte, ¿sabes qué? Te quedas obligado y esas horas no las recuperas. Pero como mínimo son 4 capacitaciones al año. ¿No? Otra obligación del empleador es mantener, actualizar y exhibir los registros obligatorios del sistema de gestión, ¿no? Como sabemos, la ley tiene o propone registros obligatorios, ¿no? En este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el empleador es el responsable de mantenerlo, ¿no? Todo muy bien actualizado, ¿no? Y exhiba los documentos que por ley se tienen que exhibir. ¿No? Bueno, otra obligación pues es identificar peligros, evaluar riesgos, proponer medidas de control, ¿no? Para evitar cualquier tipo de accidentes de trabajo o incidentes, o en su defecto, enfermedades ocupacionales, ¿no?
Los EPPs, los famosos EPPs, los equipos de protección personal, es obligación del empleador darle los equipos de protección personal, ¿no? Y también acá un poco les cuento una experiencia. Yo una vez trabajé en una empresa, en una obra, no voy a decir el nombre de la empresa, pero trabajé en una obra en la cual, pues como todo trabajador está emocionado porque consiguió un trabajo, ¿no? Y pasaba que yo tenía una supervisión, ¿no? O sea, yo era una empresa, una contratista, y yo tenía una supervisión y me empezaron, la primera semana me empezaron a observar de trabajadores que no tenían EPPs. Entonces, le entregué a los trabajadores el poco stock que tenía que me habían dejado, ¿no? Y una vez que se acabaron los EPPs que yo tenía en stock, los trabajadores empezaron, lógicamente, a malgastar sus EPPs porque es un trabajo de obra y en obra, pues, no vas a, sus EPPs no van a estar intactos, ¿no? Trabajas con herramientas cortantes, con polvo, caminando, desniveles y los EPPs se van a malograr. Entonces, había un trabajador que se le había roto ya la plantilla del zapato, otro que se le había roto el guante. Entonces, ok, ¿no? Yo, como era nuevo en la empresa, le pido, ¿no? Pasaron días, no me llevaban, no me traían, el supervisor se acercaba y me volvía a reportar. Entonces yo ya estaba un poco incómodo porque yo ya no sabía qué hacer si la empresa yo le exigía prácticamente correo, llamada, no, necesito esto, los trabajadores no tienen esto, y no me traía los EPPs. Entonces yo ya quería ir de mi dinero como supervisor y comprar al trabajador para que ya no me sigan observando porque de verdad era una cosa de que no me traían los FPs, y quién quedaba mal, ¿no? La empresa quedaba mal, pero también yo, porque yo era el supervisor de seguridad. Y de verdad, era incómodo, ¿no? Y hasta que luego también esta empresa, ustedes saben que en obra hay baños portátiles, ¿no? Baños portátiles también. Y la empresa, como ya iba a cerrar la obra, para ahorrarse costo, el baño se lo llevó. O sea, ya terminó su contrato con la empresa, ya no había baño. O sea, ya no teníamos un baño para la obra, ¿no? Entonces también pasa que la obra terminaba esa semana, pero por X razones la obra se amplió un mes más. Entonces íbamos a estar un mes más sin ningún tipo de baño para los trabajadores. Entonces, dígame, ¿qué condiciones de seguridad y salud tenía ese empleador con sus trabajadores? ¿No? Entonces, una falta de planificación. Recuerdo que tampoco tenía capuchones y nosotros trabajábamos encofrando y teníamos muchos fierros expuestos. Y sí era bastante incómodo porque las observaciones me las hacían a mí. Y yo ya, como les digo, yo ya quería de mi plata ir y comprar para que no me sigan observando, ¿no? Pero a lo largo de esta experiencia nos vamos a tocar con empresas así. Por eso que también entiendo mucho a Marcos, un poco lo que me comentaba, ¿no? Acerca de su experiencia, que nos vamos a topar con empresas así, ¿no? En esa parte de la protección personal que les comento. La parte de política y enfoque, ¿no? La política y enfoque, básicamente, pues sabemos que por ley tenemos que tener una política de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es obligatoria, la política tiene que ser hecha por el empleado, por el empleador, por el máximo representante, ¿no? Se tiene que asumir el liderazgo y esa política se actualiza mínimo una vez al año, ¿no? Y tiene que contemplar objetivos de seguridad. Ahora sí, ¿no? Hemos hablado acerca del empleador, hemos conversado un poco acerca del empleador, ¿no? Ahora vamos a conversar un poco qué derechos tiene el trabajador. O sea, nosotros como trabajadores, ¿qué derechos tenemos? Porque está bien, el empleador tiene mucha responsabilidad, tiene mucho que aportarnos, sí, pero nosotros también tenemos derechos, ¿no? Nuestro primer derecho es información, derecho a conocer los peligros y riesgos y medidas de control. Entonces, cada trabajador nuevo que ingresa tiene que saber, o sea, qué empresa está ingresando, qué peligros tiene, o sea, a qué riesgo tengo yo. Tengo riesgo de caída, tengo riesgo de, no sé, de quemadura, tengo riesgo de corte, no, o sea, qué riesgos tienes tú? O sea, ¿y quién te lo tiene que dar? El empleador, ¿no? Porque el empleador es el que te va a decir qué actividades vas a hacer. Entonces nosotros tenemos el derecho de conocer, ¿no? Saber a qué peligros yo puedo tener en el trabajo. El trabajador tiene que saber a qué se expone, ¿no? Otro derecho es nosotros tenemos que consultar, ¿no? Así como también a mí me dicen al inicio de mi trabajo, estos son los peligros que tú tienes, también tengo derecho a hacer consulta, a yo consultar, o yo le puedo decir al trabajador, ¿sabes qué? Yo tengo un mes de trabajo ya y me he dado cuenta que en los peligros que tú me has pasado, falta que tú pongas este peligro, porque yo también estoy expuesto a este peligro, ¿no?
de repente tú no lo has identificado, pero yo que trabajo todos los días en esta labor, este peligro no está contemplado, ¿no? Y de repente acá yo sí tengo un peligro. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Se actualiza la matriz y per se junto con el trabajador. ¿Por qué? Porque hay un nuevo peligro que no se ha identificado. Entonces, es fundamental, ¿no? La matriz siempre hacerla con el trabajador, porque ¿quién más que el propio trabajador para que conozca qué peligros y riesgos está expuesto, ¿no? La protección, ¿no? Ser transferidos a otro puesto si existe un riesgo inminente sin reducción de salario. También es importante esta parte del trabajador, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerdo también un caso en el cual había una trabajadora la cual había tenido un hostigamiento sexual laboral en su área por uno de sus compañeros, ¿no? Y básicamente a la trabajadora la movieron en otro puesto de trabajo, en otra sede incluso, para que lógicamente ya no tenga contacto con esta persona que le había afectado, pues lógicamente psicosocialmente, moralmente, ¿no? Lógicamente por la misma remuneración, ¿no? No, porque quieran o no, acá hay un tema de hostigamiento laboral o hostigamiento sexual laboral, hay un riesgo psicosocial, ¿no? Entonces es igual, tal cual fuera un riesgo de corte, un riesgo de caída, lo mismo, ¿no? También lo mismo sucede, ¿no? Bueno, las demás obligaciones que tenemos nosotros como trabajadores, como les había comentado, el uso de PPs, ¿no? Si bien la empresa o el empleador es el que tiene que darte el EPP, nosotros tenemos que usarlo correctamente. O sea, tampoco es que me lo den y ya, el EPP yo lo guardo donde sea, yo ni lo limpio, lo tengo sucio. No, o sea, está bien. La empresa sí es responsable de dármelo, el EPP, pero yo soy responsable de cuidarlo, de limpiarlo, de mantenerlo en un espacio seguro, de almacenarlo correctamente, ¿no? También mi obligación como trabajador es reportar, ¿no? Informar de inmediato qué incidentes han pasado, algún peligro inminente que he identificado. Las normativas, ¿no? Las normativas son importantes, ¿no? Recientemente en obra me han hecho una campaña de cuidado de caídas, yo no puedo, terminando esa campaña, ir corriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque me puedo caer y me han hablado todo el día de eso y yo no puedo hacer lo contrario. Entonces, también hay muchos trabajadores los cuales, los capacitan horas y al final hacen lo que les han dicho que está prohibido. Entonces también hay muchas negligencias de los trabajadores. O sea, tampoco es como que los trabajadores, todo sea culpa de la empresa, ¿no? Hay veces en las cuales el trabajador también no pone su parte, ¿no? Y yo les digo, porque cuando trabajaba en obra, yo iba a supervisar a mis trabajadores y cuando ya se avisaban que llegaba yo, todos se ponían. Cuando me daba media vuelta, se quitaba el lente porque se le empañaba, ¿no? El guante porque no le dejaba trabajar, ¿no? Y eso sucede en la vida real. Entonces nosotros tenemos que cumplir con nuestros procedimientos, con todos los reglamentos, procedimientos, instrucciones que se nos dan, ¿no? Y la participación es importante, siempre participar en nuestras charlas, en las capacitaciones, participar o asistir a los exámenes médicos. Si se programa un examen médico hay que ir, ¿no? Hay que asistir, hay que colaborar también en esa parte. Bueno, justamente que un poquito acá para profundizar un poco el tema de las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, ya les había comentado que las capacitaciones, como mínimo que en Perú son 4 al año, ¿no? Tiene que tener un enfoque en riesgos, ¿no? Yo no puedo capacitar a mi trabajador administrativo en trabajos en altura si él nunca va a hacer trabajos en altura. O sea, yo tengo que capacitar en algo al cual esté expuesto ese puesto, ¿no? De repente, si mi trabajo administrativo, ¿en qué lo puedo capacitar? En riesgos psicosociales, en primeros auxilios, ¿no? En peligros y riesgos en oficina, etcétera, ¿no? Tiene que ser de acuerdo a su puesto. La ley no te dice cómo haces la capacitación, ¿en qué sentido? Puedes hacerla virtual, puedes hacerla presencial, puedes hacerla grabada y luego pasar el video, ¿no? O sea, no hay digamos, la ley no te restringe eso, pero puede ser la manera que sea adecuada. La cosa es cumplir con la capacitación y que se entienda, ¿no? La capacitación también pues tiene que estar en un programa, ¿no? Como les digo, nosotros no podemos hacer algo que no tenemos planificado, ¿no? Si la capacitación en tu programa anual has programado 5 capacitaciones, se tienen que cumplir las 5.
Si en tu programa anual has propuesto capacitar a cuatro como mínimo, porque es lo que te pide la ley, capacitarás cuatro. Si pones 10, tienes que capacitar las 10, ¿no? Todo se tiene que cumplir en base a tu programa. Y pues ya les había dicho que la capacitación se hace en la jornada laboral y no tiene ningún costo, ¿no? Bien, entonces vamos a leer un poquito este caso. Vamos a leerlo juntos. Dice, caso real, ¿no? Resolución 282-2021 SUNAFIL. Un trabajador sufrió un accidente laboral. La empresa alegó que había cumplido con su deber de prevención al emitir memorándum sobre el uso de EPPs y que el trabajador no asistió a las capacitaciones programadas. El Tribunal de Fiscalización Laboral determinó que el deber de prevención no se cumple únicamente con comunicaciones escritas. Se enfatizó que el empleador debe realizar acciones informativas de supervisión y control eficaces para garantizar la incorporación de conductas preventivas por parte de los trabajadores. La inasistencia del trabajador a las capacitaciones no exime al empleador de su responsabilidad de garantizar la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces acá tenemos un caso típico, ¿no? Básicamente, el trabajador tuvo un accidente, aparentemente por no uso de PPs, ¿no? ¿Y qué dice la empresa? La empresa dice, ¿sabe qué? Yo programé capacitaciones para el trabajador sobre uso de PPs, el trabajador no asistió. Yo le puse 3 memorándum, el trabajador hizo caso omiso, y digamos, ya el empleador dirá, pues ya no fue mi problema porque yo hice de todo y él lo quiso. Entonces, ¿qué le dices a una FIL? Le dices, ¿sabes qué? A pesar de eso, este, que el trabajador no haya asistido no te exime a ti como empleador de tu responsabilidad, ¿no? Tú tienes el deber de prevención. O sea, algo más tuvo que hacer el empleador para garantizar que el trabajador vaya a la capacitación. O sea, así hay un documento donde el trabajador diga, ya sabe qué, no quiero ir, no me corresponde ir, no exime esa parte, ¿ok? No exime esa parte. eh, Igual, ¿no? ¿Cuál hubiera sido como que el mejor, el de los casos para que un trabajador no asiste a la capacitación? ¿No? En primera, el trabajador no se manda solo en la empresa, o sea, el trabajador va a hacer lo que el empleador le dice. Entonces, a ver, así le haya mandado una carta, le ha permitido seguir trabajando. O sea, no ha sido un control adecuado, ¿no es cierto? Porque si el trabajador le hubiera dicho, ¿sabes qué? Hoy no pasas, sino asistes a la capacitación, ¿no? E incluso, si el trabajador hubiera recibido la capacitación en EPPs y se hubiera accidentado también recibiendo la capa, así también hubiera tenido el empleador, no hubiera eximido de nada, también hubiera tenido responsabilidad porque ha sido dentro del trabajo. Entonces, ese es un caso real, ¿no? Que igual el empleador, perdón, siempre va a tener algún tipo de responsabilidad. Vamos a leer un caso 2. Bien, dice, empresa se libera de responsabilidad si el trabajador estaba capacitado para realizar las labores asignadas. Dice, fundamento destacado. Este es un resumen de un caso bastante amplio. Dice, eh, respecto al numeral 3 del punto 2 de la presente resolución, la autoridad de primera instancia en el considerado 21 de la resolución apelada indicó que el cumplimiento de otras obligaciones en materias de seguridad y salud en el trabajo no eximen de responsabilidad a la inspeccionada, entre ellas el de brindar capacitaciones, pues éstas no podían protegerlo ante la falta de condiciones de seguridad que la inspeccionada estaba obligada a proporcionarle. En efecto, no se puede concluir sin más que la formación brindada al señor Coronado Rojas era una medida de prevención o protección suficiente si es que no se existía una evaluación de riesgos sobre dicho aspecto. Más aún, si se ha analizado que la inspeccionada pudo haber adoptado otra medida de control, como la señalización. Entonces, básicamente, este es otro caso, este es el resumen de otro caso, ¿no? Donde por acá dice que el trabajador sí ha sido capacitado. O sea, prácticamente, por lo que yo puedo entender acá, recuerdo, este caso ha sido de un trabajador que se cayó a desnivel, creo que de 1 metro. Entonces, el empleador dice, ¿sabe qué? Yo el trabajador lo he capacitado, acá está su registro, su foto de que se ha capacitado en caídas a nivel y desnivel.
Pero el empleado dice, ok, tú lo has capacitado, pero acá hay un, digamos, un desnivel de 2 metros, de 1 metro, el cual no está señalizado. O sea, por más que tú la hayas capacitado, acá hay una condición insegura, una condición subestándar dentro de tu obra. O sea, así tú la hayas capacitado 1000 horas, el trabajador igual se hubiera caído porque no hay señalización. Entonces, más que la capacitación, faltó un mejor control. O sea, ¿qué hubiera pasado si el trabajador en esa zona donde se ha caído hubieras puesto un triplay con una cinta de peligro, con una malla que diga no pasar, ¿no? Caída a desnivel, que el trabajador se hubiera topado y no hubiera caído? Entonces, acá más o menos lo que quiere decir es que no, así tú capacitas al trabajador, no te libra, o sea, tú debiste identificar que hay otro peligro y que hay otro control, ¿no? Nada le costó poner una malla, cinta de peligro, una tabla, algo que alerte que el trabajador no llegue a caer, pero no sucedió. Entonces acá le cayó la multa a la empresa, así haya capacitado a sus trabajadores porque tenía una condición subestándar. Bien, ahora vamos un poco a la parte de los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Los exámenes médicos ocupacionales, pues como ya sabemos, son evaluaciones médicas obligatorias que en realidad se requieren en diferentes etapas dentro del vínculo laboral, pero depende mucho de la labor que nosotros hacemos, si es labor de bajo riesgo o si es labor de alto riesgo, ¿no? Cuando es una labor de alto riesgo, por ejemplo, construcción, minería, tenemos que hacernos un examen médico de entrada. ¿Qué quiere decir? Antes de entrar, vale la redundancia, pasamos un examen médico, nos dan una aptitud médica, ¿no? Y si estoy apto, ingreso. Si estoy apto con restricciones, el médico ocupacional me dice cuáles son mis restricciones. Y si no estoy apto para el trabajo, lógicamente va a aparecer no apto y no voy a poder estar en ese puesto. Entonces, ese es el examen médico ocupacional. ¿Ok? Para trabajadores de riesgo, como lo repito, se hace una vez al año. O sea, anualmente yo, si soy de riesgo, tengo que hacerme una vez, el empleador me tiene que hacer una vez al año. ¿Ok? Y el examen médico de salida, ¿qué quiere decir? Si cuando yo ya termino de trabajar en esa obra, en esa minera, ya me voy, ¿no? En esa obra de construcción, me voy, y es decisión mía si yo hago que me practique un examen médico de salida o ahí nada más. ¿Ok? Pero es para labor de riesgo es anual. ¿Qué pasa con los trabajadores administrativos o con empresas que son de bajo riesgo? Por ejemplo, empresas de bajo riesgo, un gimnasio, una oficina, un call center, un restaurante, ¿no? Que son empresas de bajo riesgo, no un banco, no una caja, ¿no? ¿Qué pasa con esas empresas? La ley simplemente te exige que haya un examen cada 2 años, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser de entrada. O sea, si tú ingresas a trabajar en el 2020, hoy día, 27 de junio del 2026, ingresaste hoy día, tú como tu empresa es de bajo riesgo, te puedes hacer un examen, te correspondería hacerte un examen antes del 27 de junio del 2028, ¿no? Entre tus 2 años. ¿Por qué? Porque eres una empresa que es de bajo riesgo, ¿no? Pero lógicamente, si tu labor es de alto riesgo, no sé, trabajas en una hidroeléctrica, en una subestación eléctrica, obra de construcción, ahí sí, antes de ingresar, ¿no? Es el examen médico. Entonces, su propósito, pues, es evaluar o conocer y validar la actitud física y mental de los trabajadores, ¿no? En relación directa con sus funciones, ¿no? Por eso es un examen de aptitud médica, porque te evalúan de acuerdo a tus funciones, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, también un caso que sé que le pasó a un colega es de que había un almacenero, ¿no? Un trabajador que iba a laborar en unos almacenes y no le practicaron su examen médico, no, porque no había presupuesto, o sea, básicamente para, quería que entre para hacer una labor, eh, digamos, cuando entra una persona nueva y quieren que reconozca el área, que vaya trabajando y, ¿no? Y luego ya, una vez que esté bien seguro, se practica pero ya había firmado un contrato, ¿no? ¿Qué pasa? Que el trabajador era alérgico al polvo, el almacén estaba lleno de polvo, y el trabajador de una a otra, pues se enronchó, ¿no? Se hinchó, y al final, pues se dio que el trabajador era alérgico al polvo, y cuando pasó luego su examen médico, el trabajador no era apto para esa labor. Entonces, miren todo el riesgo que corrió la empresa, ¿no? Por no practicar un examen médico, ¿no? Yo no sé si el trabajador, o sea, y como tal, el almacén sí tiene como peligros polvo, porque en el almacén llegan todos los días cajas, objetos, los cuales tienen polvo, tienen material particulado.
el examen médico se tiene que hacer en una clínica autorizada, en una entidad autorizada, ¿no? Porque hay entidades las cuales están especializadas para hacer examen médico, no, no solamente, este, digamos, cualquier hospital, no, se tiene que hacer en una clínica o en una entidad que haga, se dedica a hacer exámenes médicos ocupacionales. Y el protocolo y el alcance, como se dice, los exámenes médicos ocupacionales deben contener exámenes complementarios y generales específicos y que se adapten a cada sector, ¿no? Lógicamente, si soy una minera, me hacen otro tipo de exámenes, ¿no? Si voy a una obra de construcción, me hacen otro tipo de exámenes. Si solamente voy a estar en una oficina administrativa bajo riesgo, me hacen otro tipo de exámenes, ¿no? Es según también el puesto de trabajo y las funciones que haga el colaborador. Ese examen, ¿quién lo paga? Ese examen lo tiene que pagar el empleador. El empleador es el responsable de dar ese examen. ¿Qué pasa, por ejemplo? Incluso el examen médico tiene que ser pagado. O sea, no puede ser, por ejemplo, de que yo aún no esté contratado, ¿no? Y paso mi examen médico antes, ¿no? Y al final no quedo, me tendrían que pagar ese día, ¿no? Que lógicamente en la vida real el trabajador, si no queda por un tema médico, tampoco puede decir, o sea, puede hacerlo, pero no es común que diga, ¿sabes qué? Necesito que me pagues este día, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajador que va a pensar, ¿no? Bueno, no quedé por un tema médico, ¿no? Este problema de salud, pero ya, ¿no? No, en realidad sí deberían pagarle al trabajador, ¿no? Pero, por ejemplo, también ha pasado que tú firmas antes tu contrato, pasas tu examen médico y es como si fueras a trabajar ese día, ¿no? Porque vas prácticamente toda la mañana y luego regresas a trabajar. ¿No? Pero ese examen médico no puede ser pagado por el trabajador. Es obligatorio que lo pague el empleador porque es su deber. ¿Ok? Vamos a analizar este caso, ¿no? Caso 3. Este caso fue de Cider Perú, ¿no? Dice, el trabajador Américo Trejo fue despedido por supuesta falta grave, bajo el inciso D del Decreto Supremo 003, ¿no? Por haber simulado o exagerado el resultado de exámenes médicos, perdón, ocupacionales sobre hipoacusia, que es, hipoacusia es la disminución auditiva. La empresa sostuvo que dicha simulación implicaba entregar información falsa, con la intención de obtener ventajas o beneficios como un eventual reclamo por una enfermedad ocupacional, ¿no? El trabajador alegó que la empresa fabricó pruebas para despedirlo, pero no logró demostrarlo. La empresa sí probó que se realizaron exámenes médicos ocupacionales, el trabajador autorizó expresamente la remisión de sus resultados médicos a la empresa, se practicaron nuevas pruebas más objetivas como potenciales auditivos que confirmaron la simulación. La manipulación de los resultados del examen médico ocupacional por perdón, del trabajador atenta contra los principios de la veracidad y la gestión preventiva, ¿no? La conducta se encuadró legalmente como falta grave por información falsa, confirmando la validez del despido, ¿no? Acá tenemos un caso completamente opuesto al que hemos visto, ¿no? Los dos anteriores iban a favor del trabajador, ¿no? Y en contra del empleador. Acá vemos un caso diferente, ¿no? Aquí, en este caso, sí, digamos, ganó el empleador y el trabajador fue el afectado, fue despedido. ¿Por qué? Porque acá el trabajador, por lo que se puede entender, alteró el examen médico ocupacional, o sea, prácticamente se consiguió un médico que le diga o que le certifique, lógicamente pagándole, que tiene hipoacusia, y al final se demostró con otra prueba que el trabajador no tuvo hipoacusia, ¿no? Entonces quería como que mintió en información, quiso quedar mal. Entonces también esta es una falta grave para el trabajador. Entonces aquí, digamos, el empleador ya no tuvo la culpa, no tuvo mucho que ver y como ven en la conclusión, pues es un caso totalmente diferente, ¿no? Y ha pasado también, este, parece un poco gracioso, pero cuando ya entras a trabajar, ¿no? Una vez pasó pues que un trabajador este, digamos, cuando hay un examen médico, pues te piden examen de sangre y examen de orina, ¿no? Entonces había como que varios amigos de los trabajadores y sobre todo el examen de orina te lo hacen para saber si que la persona no haya consumido algún tipo de drogas, ¿no? Tanto sangre como orina, ¿no? O sea, había un trabajador, lógicamente, en una empresa en la cual yo trabajaba, que sabía y era consciente de que había ingerido y que iba a salir en su examen de orina. Entonces, ¿qué hizo? ¿No? Que
pasar como que su compañero pase su muestra, ¿no? Como si fuera de él, plantar su muestra. Lógicamente el compañero no había tenido no había ingerido ese tipo de drogas, ¿no? Entonces, lógicamente, porque esa muestra se saca pues en los baños cuando es privado, luego llevas el pomo a la sala de muestras, ¿no? Y al final, con las cámaras de la clínica y todo, pues se vio que las dos muestras de orina corresponderían a solamente un trabajador, ¿no? Y lógicamente, el trabajador, los dos, ambos fueron despedidos, ¿no? Porque se comprobó eso y el trabajador terminó aceptando. Entonces, en realidad pasan muchos casos en el ámbito laboral, muchos corresponden al empleador, sí, pero también hay cosas que los trabajadores no, y de repente por miedo a que no sean contratados, ¿no? Porque ustedes saben que hay protocolos de las empresas pues que no aceptan trabajadores pues que hayan consumido algún tipo de drogas, ¿no? Y eso sale en los exámenes. Bien, entonces, para ir un poco ya por lo que hemos conversado, qué derechos creen ustedes que no se ponen en práctica de los que hemos conversado hasta ahorita? ¿Qué derechos no se ponen en práctica? Ligia nos dice EPPs, ¿no? Y también el EPPs, este, Ligia sería al no uso de EPPs de los trabajadores o al que el empleador no le dé EPPs al trabajador. Por acá nos dice Edith, el empleador no da las capacitaciones que la ley exige. Entonces, Edith nos dice que no se cumple, por ejemplo, la parte que el empleador no da las capacitaciones que se requieren. Evita nos dice también las 4 capacitaciones al año no se cumplen. Lige nos dice que los EPPs el empleador no les da. Entonces, como vemos, lo que hemos revisado hasta ahora son muchas de los derechos que no se cumplen en práctica, ¿no? Por más de que la ley exija, no se están cumpliendo en la vida real. Entonces, justamente ahora vamos a entrar un poco ya a lo que es responsabilidad civil, administrativa y penal, ¿no? Aquí sí vamos a hablar como que de manera muy general, porque esto ya más depende del tema de abogados fiscales, pero vamos a saber de manera general qué le podría pasar al empleador, qué es de manera general, qué consecuencias tendría, ¿ok? Entonces, frente al poder privado, ¿no? Obviamente hay un ámbito de relación entre la relación del empleador y el trabajador, ¿no? Porque es una empresa privada, ¿no? ¿Cuál es la acción? ¿No? Que hay una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? ¿Qué tipo? Es un tipo civil, ¿no? Frente al poder público, que es el Estado, ¿no? Y alguna justicia penal, ahí sí pueden haber multas, infracciones por incumplimiento normativo, ¿no? Que puede ser un tipo de sanción administrativa y también pues una sanción por peligro inminente o muerte, que aquí sí es un tipo de responsabilidad penal, ¿no? Que en pocas palabras es que el empleador pues pueda ir a la cárcel. Entonces acá lo vamos a desglosar. El principio de responsabilidad, pues que el empleador, ya, como ya lo sabemos, asume toda la implicancia económica, legal, de cualquier otra índole, ¿no? Todo asume, ¿no? Ante un accidente, ante una enfermedad, ¿no? Entonces, puede tener cuatro, digamos, responsabilidades, ¿no? El daño, la conducta antijurídica, la relación de la causalidad y el factor de atribución, es lo que puede contener el empleador. O sea, acá lo podemos entender mejor, ¿no? Justamente tocamos la parte de responsabilidad civil, ¿no? Dice, en seguridad y salud en el trabajo, la responsabilidad civil surge cuando el empleador, sea jefe, sea supervisor o tercero, causa un daño a un trabajador por incumplir sus obligaciones de prevención, ¿no? Y tiene que, lógicamente, indemnizar sus daños ocasionados, ¿no? El empleador como garante de seguridad y salud en el trabajo, en el centro de labores, siempre será responsable por cualquier evento dañoso para la vida y salud del trabajador. Ese es el principio de prevención, ¿no? Así el empleador le haya dado lo que le haya dado, el EPP le ha capacitado, todo, si sucede algo dentro, sigue siendo responsabilidad del empleador. O sea, digamos, no se puede salvar de alguna manera o omitir el empleador porque ya está dentro de, ¿no? Y está bajo su custodia, bajo su supervisión, ¿no?
bajo su garante, como se dice acá. Entonces, ¿qué tipos de daños pueden haber? Puede haber un daño emergente, que son pérdidas, ¿no? Corresponde pues a la pérdida directa, económica, real y medible en el patrimonio del trabajador afectado, ¿no? ¿Por qué? Porque van a haber gastos médicos, reparaciones, operaciones, prótesis, etcétera, ¿no? Puede haber también un tipo de daño de lucro cesante, ¿no? Ingresos que el afectado deja de percibir debido a su incapacidad temporal. Entonces, lógicamente, si tengo un trabajador accidentado, el empleador le va a tener que pagar los sueldos, ¿no? Se le van a tener comisiones, horas extras, o sea, todo eso el trabajador lo va a perder, perdón, el empleador va a perder. ¿Por qué? Porque le va a tener que pagar el trabajador que es accidentado, ¿no? ¿Por qué? Porque le paga su sueldo y obviamente tiene que contratar a otra persona para que haga lo que no puede hacer el trabajador que está accidentado en su empresa, ¿no? Va a haber un daño moral, lógicamente, ¿no? Va a haber una afección emocional, prejuicio sentimental, va a haber dolor, y no solamente al trabajador, a sus víctimas, ¿no? Y están, perdón, a sus víctimas, no, perdón, a sus familiares, ¿no? Porque familiares de la víctima. Porque imagínense un accidente incapacitante, ¿no? De amputación, ¿no? Imagínense cuánto afecta no solo al trabajador, a su familia, hijos, amigos, esposas, hermanos. O sea, estamos hablando de un accidente grave, incluso la muerte, un estrés postraumático, un sufrimiento interno, ¿no? Entonces, no es como que algo que pueda pasar, un accidente, y sobre todo los incapacitantes y mortales van más allá de eso. Entonces, hay un daño moral también, ¿no? Y lógicamente un daño punitivo, que es un monto complementario que se exige judicialmente para castigar las negligencias extremadamente graves, ¿no? Cuando la conducta del empleador es dolosa o de negligencia inexcusable, ¿no? También hay siempre, pues, un monto complementario que se exige. Vamos a otro caso. Dice, el accidente ocurrió mientras el trabajador conducía un ómnibus interprovincial de propiedad de la empresa demandada, ¿no? Sunafil calificó el hecho como accidente de trabajo y multó a la empresa por no contar con comité, no presentar registro de examen médico ocupacional, no acreditar la capacitación del trabajador en seguridad y salud en el trabajo. El tribunal reconoce que existió una concausa, que es una conducta imprudente del trabajador, lo cual le redujo la indemnización al 50%. Sin embargo, se mantuvo la responsabilidad principal del empleador por no implementar medidas preventivas mínimas, no garantizar condiciones seguras y saludables en el trabajo, ¿no? Miren, tuvo una indemnización final de 325.500 soles. Entonces, básicamente, ¿qué nos dice este caso? Que se llegó a la conclusión que el accidente de trabajo sí tuvo bastante que ver imprudencia del trabajador. Como dice acá, ¿no? Hubo una conducta imprudente del trabajador. O sea, a pesar de que la investigación vio que sí, mucha causa del accidente fue porque el trabajador tuvo una conducta imprudente, o sea, fue más por el trabajador, pero eso no le quita al empleador, solamente le reducieron al 50%, o sea, igual, digamos, asumió el empleador porque pasó dentro de sus funciones, dentro de su trabajo. Entonces dice, si el empleador en un proceso judicial sobre la indemnización por daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo acredita fehacientemente su conducta diligente, debería quedar exonerado, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 53? El incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la obligación de pagar todas las indemnizaciones a las víctimas o sus derechohabientes de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, en pocas palabras, el empleador no se libra, así sea culpa del trabajador, culpa de que se quedó dormido, de que se estuvo distraído, de que fue negligente. O sea, siempre va a haber una responsabilidad, porque ha sido por ocasión del trabajo, ¿no? Y también hay una responsabilidad penal, ¿no? La responsabilidad penal es la consecuencia jurídica que recae sobre una persona cuando se comete un delito, es decir, una conducta prohibida por la ley penal y por ello puede ser sancionada por el Estado. Entonces, básicamente acá ya hablamos, pues, cuando hay un accidente mortal. No sé si ustedes han visto cuando hay un accidente en una obra de construcción o en una minera y cuando se hace la investigación y pasan muchos años y al final quien va a la cárcel muchas veces es el gerente, ¿no? Los gerentes son los que van a la cárcel porque se determinó que sí tuvo la culpa, si no le entregó EPPs, no identificó este peligro, ¿no? Entonces, culpa del gerente. ¿Por qué? Porque él es el empleador, ¿no? Es el responsable, ¿no? Como vemos aquí, peligro inminente, dice, ¿no? Peligro grave, ¿no?
infringes deliberadamente las normas de seguridad y salud en el trabajo, pones en peligro grave la vida y la salud de los trabajadores, pueden tener entre 1 a 4 años de pena privativa, o sea, de cárcel. Pueden tener entre 1 o 4 años de cárcel, ¿no? Eh, el supuesto 2, que es resultado, ¿no? Lesivo. Se produce cuando hay lesiones graves al trabajador o a terceros, ojo también a terceros. El resultado pudo ser previsto por el empleador, ¿no? Entre 3 o 6 años y alguna consecuencia fatal, ¿no? Donde dice se causa la muerte del trabajador o de terceros, ¿no? Son de 4 hasta 8 años. O sea, un gerente o un empleador puede ir hasta 8 años en la cárcel por un accidente de trabajo, así haya tenido la culpa el trabajador, no es responsabilidad, ¿no? Vamos al caso 5, dice, el trabajador Elmer Santos falleció electrocutado tras introducir la mano en la caja eléctrica de una lavadora industrial, wow, en la que había guardado una prenda personal. La caja eléctrica debía estar cerrada con llave, bajo control del supervisor, pero no contaba con las seguridades necesarias ni advertencias claras. El trabajador no contaba con el EPP adecuado. La Corte destacó que aunque el trabajador accedió voluntariamente a un área restringida, riesgosa, eso no exonera al empleador, ya que éste tiene el deber de prever las imprudencias previsibles. Se enfatizó que el empleador no garantizó ni supervisó condiciones mínimas de seguridad. Se impulsó una pena privativa de libertad de 4 años al gerente general como autor del delito penal por incumplir de forma deliberada las normas de prevención. Se ordenó el pago de 180.000 soles de reparación civil a favor de los deudos del trabajador. Wow, ¿no? Entonces acá vemos un caso también complicado. Aquí se le dieron 4 años al gerente de la empresa, ¿no? Básicamente, es que en realidad, si tú tienes un riesgo eléctrico, no vas a solamente poner un letrero de no pasar. O sea, ¿cuántas veces en la calle ustedes ven un letrero de que dice no pasar y la gente más pasa todavía? Es como si le dijeras, ven, entra, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un peligro así eléctrico, que si tú tocas algo y te electrocutas, o sea, tú no puedes como empleador ir y poner solamente un letrero que dice no pasar. ¿Qué puedo haber hecho? Puedo poner una reja, un candado, un sensor. Ok, si no tengo dinero para hacer eso, me pongo un vigilante y que diga, ¿sabes qué? Nadie pasa. O sea, estamos hablando de vida de los trabajadores. Yo no puedo decir simplemente pongo un letrero sin llave incluso y que entre quien quiera, ¿no? Eso está mal. Responsabilidad administrativa son un conjunto de actos, ¿no? Investigaciones para el cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones, ¿no? Y otras limitaciones exigibles dentro del Estado, de toda la documentación, ¿no? Acá hay un enfoque de cumplimiento normativo, ¿no? La responsabilidad administrativa, pues, puede ser una denuncia, una orden de inspección, ¿no? Te asigna un inspector, te visitan, te hacen un requerimiento y al finalmente te dan un acta en la cual puedes subsanar o puedes de repente cerrarte la obra, ¿no? Entonces acá tenemos el respecto a responsabilidad administrativa, puede haber una multa administrativa, que es una sanción económica, que está impuesta por una autoridad, ¿no? O puede ser el cierre total del área, ¿no? Hemos visto en obras en las cuales cierran, cuando ustedes de repente pasan y dice obra cerrada por Sunafil, ¿no? Aquí hubo una responsabilidad administrativa, no se pudo hacer más, te cerraron la obra hasta que hayan condiciones. O también, lógicamente, de mano, cuando te cierran la obra, te ponen una multa. Entonces también es importante eso. Sobre todo eso hace Sunafil, ¿no? De fiscalizar. Entonces acá tenemos una escala de multas, las cuales podemos ver aproximadamente, está actualizada en 2025, ¿no? Si son una pequeña empresa de 5 trabajadores acá, espérenme, acá tengo 5 trabajadores, y he cometido una falta leve, por ejemplo, dejar un área desordenada que me puede dar una caída. Entonces, ¿cuánto me pueden poner de multa? Falta leve, 5 trabajadores, me pueden poner 481 soles de multa. Vamos a suponer que tengo más de 1.000 trabajadores, soy una macroempresa, ¿no? 1.000 trabajadores acá, más de 1.000. Y no identifiqué un peligro de alto riesgo en mi hiper, falta muy grave. ¿Cuánto me pueden poner de multa? 281.035 soles, ¿no? Por ser una empresa que tiene más de 1.000 trabajadores y, digamos, cometer una falta muy grave. Entonces, de esta manera, quizás se puede sacar algún cálculo, ¿no? Y esto también podría servir para mostrarle a nuestros gerentes, a nuestros empleadores, que
no nos, porque en realidad, si seamos honestos, el empleador, el gerente, no quiere que lo multen. O sea, ellos quieren, quieren avanzar, quieren producir sin que les estén poniendo multas. Entonces, quizás si le mostramos alguna de estas tablas, ¿sabes qué? Si yo no implemento esto, puede haber una sanción de tanto tipo, entonces, perdón, de tanto dinero. Entonces, quizás esto pueda hacer que los empleadores de alguna manera estén más alertas. Y si pasa algo, puedes decir, sabes que yo te advertí, te advertí esto, no te, prevé esto y no hubo una mejora, ¿no? En respecto a seguridad. Entonces, es importante también poder conversarlo con ellos, ¿no? Porque finalmente ellos son los que nos dan los recursos necesarios. Bien, para ir cerrando, chicos, vamos a entrar al siguiente link. Entren, por favor, ahorita les paso el código. Ahorita les paso en un segundo. Bien. Entonces, acá están viendo ahorita el código. Es 370-7108. Porfa, va ingresando para poder hacer esta dinámica. Ya se unió Ligia. Ya se unió Jade Nelson. A ver, chicos, ¿alguien más se conecta para poder iniciar? ¿O con los cuatro nada más? Chicos, se conecta uno más, porfa, para poder iniciar. Uno más se conecta, por favor. Bien, vamos a iniciar de todas maneras. Participan por el chat los que no pudieron unirse. ¿Quién es el principal responsable de garantizar la seguridad y salud en el trabajo? A ver, ¿quién es el principal responsable de ello? Correcto, ¿no? El empleador. El empleador es el principal responsable.
¿Cuál es una obligación del trabajador? Acá estamos preguntando por obligación del trabajador. Correcto, no usar los EPPs. ¿Cuál es un derecho del trabajador en seguridad y salud en el trabajo? Un derecho. También estaba fácil, ¿no? Recibir una capacitación es un derecho. ¿Cuál es una obligación del empleador? Ahora preguntamos por el empleador. Correcto, ¿no? Garantizar condiciones seguras de trabajo. ¿Cada cuánto deben realizarse las capacitaciones como mínimo? Esto también lo dijimos. Correcto, ¿no? 4 veces en el año son las capacitaciones. ¿Qué tipo de responsabilidad implica una multa económica? ¿Es penal, administrativa, civil o moral? O sea, que te pongan una multa económica. ¿Qué tipo de responsabilidades? Administrativa, ¿no? Administrativa, correcto. ¿Qué ocurre si un empleador no cumple con las normas? El empleador, ¿no? No ocurre nada, advertencias, puede recibir sanciones administrativas, penales o civiles o solo una capacitación. Correcto, ¿no? Si un trabajador no usa EPPs, ¿la responsabilidad es únicamente del empleador? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? La responsabilidad es tanto del empleador como del trabajador. ¿Ok? Es de ambos. ¿El trabajador puede negarse a realizar una tarea si existe un riesgo grave? ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Puedo realizarme yo, decir no lo hago? Correcto, no verdadero. Si no es algo que yo no estoy seguro y que hay un riesgo y no estoy capacitado, verdadero, yo me puedo negar. Y por último, si existe la hipercapacitación y el empleador ya no tiene responsabilidad en caso de accidentes, ¿qué dicen? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? Así tenga toda la documentación en regla. Si pasa un accidente, el empleador tiene que seguir implicado. Bien. Tercer lugar es para Eva. El segundo lugar para Nelson. Y el primer lugar hoy día es para Javi. Bien, chicos, felicidades el Dream Team del día de hoy. Bien, chicos, bueno, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. También a todos los que por el chat y por el micro, también por el audio han comentado sus experiencias, ¿no? También siempre es muy importante eso, ¿no? Compartir, porque venimos de diferentes rubros, de diferentes ciudades, incluso países, y eso es muy importante, ¿no? Para poder entender y también tener un poco más de criterio. Bien, chicos, entonces creo que ha sido una clase bastante productiva para todos. Muchas gracias. Nos estamos viendo el día martes en la clase 4 para continuar. ¿Ok? Eh, los que de repente todavía nos vemos en el otro curso, a las 8 tenemos otro curso, los que se conecten por ahí seguro nos estamos viendo, ¿sí? Los dejo con Berna que les va a explicar porque hoy día es la tercera clase de su examen. Entonces no se desconecten, chicos, ahorita los dejo con la coordinadora. Muchas gracias y buenas noches. Nos vemos.